Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, pues aquí estamos con la segunda clase de derecho penal de este día y ya viendo lo que son los delitos, sus elementos que después vamos a regresar desglosando uno por uno, pero que ahorita ya más o menos los visualizaste y cómo se lleva a cabo y cómo se van analizando para ver si se configura o no se configura el delito, si se consigna o no se consigna, se remite o no se remite. Y como te decía en la clase anterior, por eso muchas escuchamos, pues quedó en libertad porque no había elementos suficientes para declararlo culpable, no se le consignó ante el juez porque no se pudo configurar o tener los elementos para configurar lo que viene siendo el delito. Vamos a regresar en su momento oportuno a este tema, entrando qué es conducta, qué es antijuricidad, qué es imputabilidad, qué es inimputabilidad, causas de justificación, punibilidad y todo lo que tú quieras. Ya con la idea de cómo se manejan los delitos y cómo se debe ir visualizando para determinar si existió o no existió tal delito, si la persona, el señalado como presunto responsable, lo es o no lo es, y si la víctima, el ofendido, por tanto, este, es la persona quienes ellos consideran la causante de esa desgracia. Vamos a ver ahora la clasificación de los delitos. Vuelvo a repetir, regresaremos a ver cada uno de los elementos del delito, pero ahora vamos a ver la gran cantidad de delitos y la gran cantidad de enfoques de cómo se clasifican los delitos. Hay muchos enfoques de cómo se ve y se analiza el delito. Vamos a ver algunas de ellas, no todas. Son muy amplias, son muy complejas y por resultaría difícil, más bien por razón de tiempo, estar viendo todas las clasificaciones del delito, pero al menos las más importantes, creo que vale la pena comentarlas en un momento determinado. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar con la clasificación de los delitos, algunos enfoques o puntos de vista para visualizar un poquito más la gran cantidad de delitos que la ley contempla o que la ley establece. Clasificación de los delitos. Existen diversos criterios para clasificar a los delitos. Algunas de ellas son los siguientes. En función de su gravedad, en función del daño que causan o se provocan, los delitos pueden clasificarse en crímenes, en delitos propiamente dichos y en faltas o contravenciones. De acuerdo a su gravedad, de acuerdo al daño que pueden provocar, las conductas ilícitas o delitos se pueden clasificar en crímenes, en delitos y en faltas o contravenciones. Analicemos cada uno de estos dos aspectos, de estos tres aspectos, de estas tres clasificaciones. Para esta clasificación, ¿qué son los crímenes? Los crímenes son los atentados contra la vida y los atentados contra los derechos naturales del hombre como la libertad. Sabemos que el secuestro, si bien no hay privación de la vida, no hay muerte, sí, sin embargo, estamos atentando contra un derecho natural de todo ser humano que es la libertad. Y como dije alguna vez en clase, si las aves siendo aves son libres, con cuánta mayor razón el hombre debe ser libre. Y privarlo de ese derecho natural que es la libertad, pues es más que un delito, es un crimen. Es decir, más que nada es algo grave, algo dañino hacia la persona. Quizás no lo matan, quizás no lo privan de la vida, pero sí están atentando y afectando un derecho natural que es la libertad. ¿Qué son los crímenes? Son los atentados contra la vida, es decir, los homicidios, los asesinatos, la muerte. Pero también son los atentados contra los derechos naturales del hombre, aunque no necesariamente impliquen lo que viene siendo la muerte. Como por ejemplo lo que viene siendo el secuestro, en donde la persona se le está limitando, se le está quitando su libertad, derecho humano, derecho natural, derecho fundamental, que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, lo tenemos o lo debemos de llevar a cabo, y que la autoridad, y con mucha mayor razón, los ciudadanos o las demás personas, pues deben de respetar. Si la autoridad y la ley está obligada a respetar, pues con cuanta mayor razón, el particular o las personas tenemos que respetar ese derecho que a todos nos corresponde. Y si aún se castiga o se sanciona las detenciones ilegales o indebidas por parte de la autoridad, pues con mayor razón de castigarse
los delitos de secuestro que atentan contra este derecho natural humano que tienen todas las personas. ¿Qué son los crímenes dada su gravedad? Son los atentados contra la vida y los derechos naturales del hombre o del ser humano. ¿Qué son por tanto los delitos? Los delitos para esta clasificación, quizás un poco menos graves que los anteriores, son las conductas contrarias a los derechos nacidos del contrato social, nacidos con motivo de la convivencia de la sociedad. Para esta clasificación, ¿qué son los delitos? Son las conductas contrarias a los derechos nacidos del contrato social, a los derechos que violentan la estabilidad social, como son el derecho de propiedad. Cuando el delincuente roba, cuando el delincuente asalta, cuando el delincuente afecta mi patrimonio, afecta mis bienes, afecta mis derechos, pero patrimoniales, mis derechos reales, no tanto mis derechos humanos, derechos reales. Que a esas alturas ya sabes que es un derecho real, que es un derecho humano, y que entendemos por derechos reales, pues aquí estamos afectando a los derechos reales, como el de la propiedad, más no estamos afectando los derechos humanos, las garantías individuales, garantías sociales. Entonces, los delitos son las conductas contrarias a los derechos nacidos de la sociedad, del contrato social, de la convivencia, como son los derechos reales, los derechos patrimoniales, los derechos de propiedad. Aquellos atentados que van contra nuestros patrimonios, contra nuestros bienes, con motivo de un robo, de un asalto, de un despojo, venían siendo los delitos. Y las faltas o contravenciones son las infracciones a los reglamentos o bandos de policía y de buen gobierno, que como puedes ver, pues son faltas administrativas, son daños a la ciudad, pero que no implican delitos más graves o daños más graves, como serían lesiones, como serían golpes, como sería inclusive la propia vida, la muerte. Todas las faltas o contravenciones son las infracciones a los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno. Consumir bebidas embriagantes en la calle, realizar actos libidinosos en la calle, y cualquier otra conducta que atente en contra de la moral, de las buenas costumbres, pero sobre todo que violente los reglamentos o bandos de policía y de buen gobierno. Esa es una primera clasificación de los delitos. Es una primera forma en cómo se enfocan los delitos en cuanto a su gravedad, clasificándolos en crímenes, delitos propiamente dicho, y en faltas o contravenciones. Otra clasificación que también es muy usual y que por lo general manejan los códigos es la que se hace conforme al bien jurídico que tutelan o que protegen. El delito tiene por objeto proteger un derecho, un bien jurídico, como es la vida, como es el patrimonio, como es la libertad sexual. Si atentamos contra la libertad sexual, entonces cometemos el delito de violación, el delito de estupro, de incesto. Si atentamos contra el patrimonio de las personas, entonces estamos hablando de un fraude, de una estafa, de un abuso de confianza, de un robo. Si atentamos contra la vida de las personas, entonces hablamos de homicidios, hablamos de lesiones, hablamos de parricidios, hablamos inclusive de lo que viene siendo el famoso aborto, claro, si no se ajusta al aborto legalizado. Entonces todo delito tiene por objeto proteger un bien y tratar de evitar que ese bien sea violentado. Y al momento de ser violentado, entonces hablamos de una clasificación de los delitos. Conforme al bien jurídico que tutelan o protegen como es la vida, el patrimonio y la libertad sexual, entre otros, los delitos se clasifican en delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Los delitos patrimoniales, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, o simplemente los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la familia. Ahí tenemos una segunda clasificación, que es la más usual, la más típica, la más común que se maneja dentro de lo que viene siendo la clasificación de los delitos,
en cuanto al bien jurídico que tutelan o que protegen. Son los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Obviamente aquí lo que se protege es, lo está diciendo, la vida, el bien que se tutela es la vida y la integridad física de las personas. Delitos patrimoniales, que son los que protegen lo que es los derechos reales, las propiedades, los bienes que tienen las personas. Los hechos contra la libertad sexual, que protegen justamente las libertades sexuales, la libertad de las personas. Los delitos contra la... Respecto de los delitos contra la vida y la integridad de la física de las personas, tenemos lo que viene siendo el homicidio. ¿Y qué es el homicidio? Pues privar de la vida a una persona. Quitarle la vida a una persona, que es, vamos a decir, el delito máximo, el delito superior, que se comete cuando una persona priva de la vida a otra persona, obviamente sin derecho, sin justificación. Dentro de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas se encuentra el homicidio. ¿Qué es el homicidio? Privar de la vida a una persona. También se encuentra la participación en el suicidio. El suicidio es cuando la misma persona se mata, cuando uno mismo se quita la vida. Pero muchas veces hay gente que participa en el suicidio, que le ayuda al suicida a cometer el delito contra su propia persona, a privarse de vida contra su propia persona. Entonces puede haber personas que induzcan, auxilien a una persona para que atente contra su vida, es decir, para que se suicide. Esa persona que coopera, que ayuda, que auxilia o que induce o que convence a la persona a que se suicide, a que se mate, es por tanto un delito considerado como participación en el suicidio. Recuerda que en nuestro país aún no está legalizada la eutanasia, por la cual en un momento determinado podría mostrar una justificación por qué cooperé, por qué participé o por qué induje a la persona a matarse. Lo hice no con la intención malévola o incorrecta de quitar la vida, sino por cuestiones de salud, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de que la persona ya estaba en un punto terminal, en una estación, pues que ella misma me lo pedía, y que la misma ley establece este derecho de la persona a elegir su muerte, y que muchas veces autoriza que personas le apoyen en su intento por tener una muerte digna, que en este caso no sería un suicidio, sino una muerte digna. Entonces, mientras nosotros no tengamos legalizado o permitido la eutanasia, y junto con la eutanasia, el derecho para poder ayudar o poder inducir o auxiliar a la persona que quiere suicidarse por las razones ya mencionadas, pues será siendo por tanto un delito. La participación en el suicidio, es decir, en la muerte de una persona por sí misma, que es inducir o auxiliar a una persona para que ésta atente contra su vida, para que ésta por tanto se suicide. Otro viene siendo el aborto, que es la interrupción del embarazo para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero, salvo en los casos en que ya está legalizado el aborto. Fuera del caso o de las límites que establece el aborto legalizado, el aborto permitido, el aborto que no es un delito, el aborto que se hace fuera del tiempo establecido por la ley, entonces sigue siendo por tanto un delito, sigue siendo por tanto castigado. Que la ley es clara al permitir el aborto legalizado, que la ley es concreta, y que es una tarea que te voy a dejar desde ahorita, para que veas con precisión cuáles son las condiciones o los requisitos del aborto legalizado, cuál es el plazo que la ley enmarca o señala para proceder a un aborto legalizado sin que sea considerado como un delito. ¿Sí? Entonces, el aborto es la interrupción del embarazo para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero, salvo en el caso de la legislación del aborto, que ya está permitido, y no solamente en los estados que generalmente lo hicieron, que fueron la Ciudad de México, que fue Oaxaca,
que fue Hidalgo, y creo que fue, bueno, esos son. Ah, y Veracruz, los cuatro. Pero que ahora, con motivo de la resolución de la Suprema Corte que hemos hablado y contado en la clase, ya el criterio es que a nivel nacional todos los estados y todos los códigos penales, recuerda que la materia penal es de orden común, es de competencia local y no de carácter federal, debe ya estar legalizado, permitido, por tanto, el aborto, pero dentro de los parámetros o dentro de las condiciones o requisitos que la misma ley establece, que la misma ley consagra. Otro más, compañeros, dentro de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas es el infanticidio. ¿Qué es el infanticidio? Es la muerte del hijo recién nacido dentro de las 48 horas del parto, después del parto. Bien sea por el padre, bien sea por la madre, o bien sea por los demás ascendientes legítimos. Entendiendo por ellos pues, el abuelo, el bisabuelo y demás personas. El infanticidio es causar la muerte a un niño menor de un año de manera intencional. Cada código maneja los parámetros o maneja los requisitos o condiciones bajo las cuales se considera un infanticidio. Ahí tenemos dos versiones. Infanticidio es la muerte del hijo recién nacido dentro de las 48 horas, da la redundancia, después de haber nacido, después del parto. Bien sea por parte de la madre, bien sea por parte del padre, o demás ascendientes legítimos, es decir, el abuelo, el bisabuelo, paterno, materno, etcétera, etcétera. ¿Sí? De igual manera, para otras legislaciones, el infanticidio es causar la muerte a un niño menor de un año, pero de manera intencional. Entonces, esto hay que checarlo también, como ustedes son de diversos estados, cómo lo regula, cómo lo reglamenta, cómo lo tipifica, cómo lo delinea el código donde tú te encuentres. Si es de 48 horas, si es de un año, o quizás de mayor edad. Recuerda, como lo hemos visto en clase también, que la psicología y la biología nos habla de diversas etapas evolutivas. Nos habla de la infancia y nos habla de la niñez. Son cosas muy diferentes. Una cosa es la infancia y otra cosa viene siendo la niñez. Para la psicología y la biología, la infancia es de un año a 4 años. Y de 4 años a 6 años es lo que viene siendo, no, de 4 a 12 años, lo que viene siendo la niñez. Pero aquí los autores tampoco se ponen de acuerdo. Y si psicológicamente o biológicamente no se ponen de acuerdo, pues imagínate jurídicamente menos van a poner de acuerdo. Porque un abogado podrá basarse en algunos especialistas de la psicología o de la medicina para decir que, pues, infante se entiende el menor de 4 años. Otros dirán, no, de acuerdo con este autor, infante se entiende el menor de 2 años o el menor de un año o hasta un año. Porque después de un año ya es niñez, ya no es infancia. Entonces, como puedes ver, ahí está la interpretación. Ahí está en donde entonces, además del argumento, además de la prueba, pues la interpretación de las leyes para poder entender qué entendemos por niñez. Hay en un caso que hablan de qué es, de qué es infancia. Hay verdad que infanticidio en primer caso es dentro de las 48 horas después del parto. Y en segundo caso te habla del infanticidio de un menor, de un infante menor a un año. Lo primero, habría que ver cómo tu código lo regula, cómo lo establece el infanticidio, cuál es el término, la edad que marca como infanticidio. Y teóricamente, basado en la psicología o fundamentando en la psicología y en la biología y demás ciencias, que estudian el desarrollo de los seres humanos y sus etapas evolutivas, ¿qué se entiende por infancia? Porque ahí podemos caer en una controversia, en una discusión también, donde un abogado o contraparte dice, no, es que era de 2 años, no es infanticidio, es homicidio. No, pero de todos modos es infanticidio, es delito más grave, porque 2 años se considera como infancia. Entonces ahí viene tu argumento. Para efectos prácticos, que en algún momento te pueden servir, que nada más es para el caso del infante, recuerda que las etapas evolutivas
que marca la psicología, donde no se ponen de acuerdo, pero que más o menos son infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, madurez, y luego te viene la tercera edad. La tercera edad está conformada por lo que viene siendo la vejez, después de la vejez la senectud, después de la senectud la ancianidad, después de la ancianidad hasta el último la longevidad. Y inclusive en este último caso no se ponen de acuerdo. Hay autores que sostienen que la longevidad es a partir de los 90 años. Hay autores que sostienen que no, que la longevidad es después de los 100 años. Entonces, como puedes ver, hay cuál es el criterio que prevalece. Me puedo basar en algunos libros, en algunos autores que digan que es de 90 años, pero mi contraparte se puede basar, se puede fundamentar en autores reconocidos, prestigiosos, como usted lo va a hacer, que sostienen que es a partir de los 100 años. En fin, jóvenes, hay que tener cultura, hay que tratar de tener cultura y no solamente pensar sobre el derecho, sino entender muchas cosas de ahí que te he dicho, que damos noticias, que de alguna que no tengan nada que ver con el derecho, pues de alguna vez van incrementando nuestra cultura. Y que ahora nos vamos a dar cuenta, nos vamos a arrepentir en los años de primaria, de secundaria, de prepa, incluso de la misma licenciatura, donde menospreciamos, despreciamos, nunca le damos importancia al español, a la geografía, a la biología, a la física, y que no nos podían ayudar y servir para muchísimas cosas. Entonces, dentro de los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, tenemos, ya lo dijimos, aparte del homicidio, del suicidio, del apoyo al suicidio, tenemos también el famoso infanticidio. Otro delito es el parricidio. El parricidio es el homicidio del padre, de la madre, es decir, la muerte del papá, de la mamá, o de cualquier otro ascendiente consanguíneo, el abuelo, el bisabuelo, en línea recta, por sus descendientes legítimos, por sus hijos, o sus nietos, o sus bisnietos, por sus descendientes legítimos, naturales o adoptivos, a sabiendas del parentesco. Si la persona está consciente que es su abuelo, está consciente que es su padre, está consciente que es su bisabuelo, está consciente que hay un parentesco en línea recta consanguínea, y en derecho civil, acuérdate, vimos los parentescos, parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente, descendente, parentesco consanguíneo en línea transversal o colateral, igual o desigual. Ya vimos cuál es parentesco consanguíneo en línea recta, es el que establece entre personas que tienen la misma sangre que descienden unos de otros. Del tatarabuelo, el bisabuelo, del bisabuelo, el abuelo, del abuelo, el padre, del padre, el hijo, del hijo, el nieto, del nieto, el bisnieto, y así se va. El parentesco consanguíneo bilateral, no, perdón, este transversal o colateral, es que establece entre personas que no descienden unos de otros, pero que tienen a un progenitor en común. El de los hermanos, el de los primos, donde el hermano no desciende de su hermano, pero que los hermanos, tres, cuatro, tienen en común que que vienen de los mismos papás, del mismo papá y de la misma mamá. El de los sobrinos, donde los sobrinos no descienden unos de otros, el sobrino no nace del sobrino, pero tienen en común que descienden de progenitores comunes, que viene siendo en este caso el abuelo, ya no el padre, sino el abuelo, de donde vinieron cada uno de sus pares y después vinieron ellos los primos. Ve cómo ahora el derecho civil se relaciona con el derecho penal, o el derecho penal se relaciona con el derecho civil, como lo vimos hace rato con los derechos reales. Entonces el derecho no es nada más, ya lo hemos dicho, no nada más es 100% puro. Hay que ver economía, hay que ver administración, hay que ver otras áreas que no tienen que ver con el derecho, aparentemente. Y ahora dentro del derecho, ve cómo se vinculan y se interrelacionan los derechos. Estamos en derecho penal y nos vinculamos con derecho civil. Y nos vinculamos con dos derechos civiles: el derecho familiar, con los parentescos, y el derecho real, con lo que viene siendo la cuestión de los delitos contra el patrimonio.
Entonces hay que saber manejar esta relación, estos vínculos entre los derechos, entre las figuras, para poder tener un concepto más amplio, más general de lo que viene siendo o universal lo que es el derecho. Parricidio es el homicidio del padre, de la madre o de cualquier otro ascendiente consanguíneo en línea recta, por sus descendientes legítimos, por sus descendientes naturales o bien por sus adoptivos, a sabiendas del parentesco. Es decir, el hecho de que haya adopción donde no hay parentesco consanguíneo, pero sí hay un vínculo entre el adoptante y el adoptado que nada tiene de parentesco consanguíneo, esto no implica que sea un delito más grave, que no es un simple homicidio, sino que es un parricidio. Porque está matando a una persona que está vinculada, obviamente por lazos de parentesco, no necesariamente consanguíneo, con la persona que mató. Y aquí viene otra más. Recuerda que hay tres tipos de parentescos: parentesco consanguíneo, el parentesco por afinidad, el parentesco político, ¿sí? Y el parentesco civil, son tres. Entonces espero que los tengas bien presentes, los tengas bien prestos en tu memoria, para que se entienda mucho mejor todo esto. Otro delito más que se maneja dentro de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas es el feminicidio, que es el nombre más común con que se maneja, pero también se llama el femicidio. Pero dos, es correcto, feminicidio o femicidio, que lamentablemente en los últimos años y en los últimos momentos ha cobrado, pues ha tenido mucha importancia por el daño que está provocando a las mujeres. El feminicidio o femicidio es la muerte violenta de una mujer, de una niña o anciana por razones de género, por el hecho de ser mujer. Constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Se relacionan a menudo con la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o expareja. Entonces, como puedes ver, este delito ha cobrado mucha importancia, se ha dado mucho, porque lamentablemente nuestro machismo, nuestra misoginia, a pesar de todo, no ha dejado de existir, no hemos dejado de ser el clásico mexicano machista, el clásico mexicano celoso, el clásico mexicano misógino, que seguimos viendo a la mujer como un ser inferior, como un ser despreciable, como un ser que no llega a nuestra altura, y que eso mismo ha provocado lo que viene siendo esto, los famosos feminicidios o femicidios. ¿Qué es el feminicidio? Feminicidio o femicidio es la muerte violenta de una mujer, de una niña o anciana por razones de género, por el hecho de ser mujer, y este delito constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Se relaciona a menudo con la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o de expareja. Y por eso las noticias, jóvenes, no es tanto esto, sino que hay que estar al tanto de todo esto. Si usted lleva un caso de estos, usted puede argumentar que es un delito que está muy en boga, que es un delito que ahorita ha provocado mucha irritación en la sociedad, que las estadísticas no mienten, que va en aumento por desgracia, que el estado más violento de femicidio, salvo que me equivoque, es el Estado de México y otros más. Entonces hay que estar inmersos en este mundo, hay que estar en contacto con todo esto y saber de todo, no con ser todólogos ni saberlo todos, pero sí con la intención de entender nuestra realidad no desde un punto de vista parcial limitado, que es el derecho. Porque el derecho no es una ciencia limitada, corta, sino que es en toda su magnitud, en todo su esplendor, en todo lo que significa la sociedad. Otro delito dentro de los que atentan contra la vida y contra la libertad de las personas y contra la integridad física de las personas es el feminicidio, o también llamado el femicidio. ¿Sí? Pero se conoce más como feminicidio, pero no está por demás que usted en un entrenado utilice el concepto femicidio, que a lo mejor se van a reír, que a lo mejor se van a burlar de usted pensando que no se pronuncia bien femicidio. No, disculpe usted, abogado. No es que sea un ignorante,
Y no es que no sepa, lo que pasa es que es más bien usted me está demostrando su ignorancia, por para su conocimiento, al feminicidio también se llama femicidio. Y creo que el que se tiene que burlar y el que se tiene que ir soy yo y no usted. Y por cuestión de educación no lo hago, porque no quiero mostrar mi incultura como usted la está mostrando, su ignorancia como usted inclusive lo está explayando. O sea, hay que ser venenosos, hay que ser un poquito intrigosos en ese sentido, y si nos dan pauta, y si provocamos nosotros que ellos nos den pauta, pues ahí está. Insisto, pues creo que la mayoría no conocíamos el otro concepto de femicidio, nada más el de feminicidio. Y si alguien nos escuchara hablar del femicidio, pues, oye, estás mal, ¿no? Eres, con todo respeto, estás cuchito, tienes problemas de articulación o qué, no sabes pronunciar bien las palabras. Y una cosa es no saber pronunciar bien las palabras, y otra es saberlas pronunciar correctamente, pero que la gente no sabe el otro concepto. Por eso, yo he mucho insistido en que a veces un concepto tiene varios conceptos. Ejemplo, la percepción positiva, percepción negativa. Percepción adquisitiva, compañero, y así por el estilo. Entonces, aquí es el caso del feminicidio o también llamado femicidio, como el caso de la antijuricidad y antijuridicidad, ¿sí? Que son lo mismo, pero que son completamente diferentes. Y aquí nos arrepentimos de no haber recordado lo que son las palabras sinónimas, antónimas, no hay problema, pero sí las homófonas y las homónimas, ¿sí? Y entender que a lo mejor estamos ante casos de palabras homófonas o de palabras homónimas, ¿sí? En fin. Un delito más son las lesiones. Obviamente dentro de los delitos que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, que si bien estas no matan, pero que pueden llegar a matar con motivo de el tipo de lesiones, pero que sí atentan contra la integridad física de las personas. Las lesiones son las heridas, son los golpes, son las fracturas, las contusiones, fracturas, infringidas contra una persona. Quizás no atentan contra su vida, quizás no la matan, aunque puede causarle la muerte, pero que por principio simplemente quedó herida, quedó lesionada. ¿Qué son las lesiones? Son las heridas, son los golpes, son las fracturas, son las contusiones infligidas contra una persona, ¿sí? Con cualquier objeto, cualquier medio, inclusive con los mismos puños, con algún fierro, con algún madero, con algún instrumento que llega a herir, que llega a causar ese tipo de lesiones. En ese momento hablaremos de cómo se hablan de lesiones de primer grado, segundo grado, tercer grado, de aquellas que son superficiales, de aquellas que sí ponen en riesgo la vida de la persona, que ponen en riesgo su, que bueno, que más bien pueden dar como lugar la muerte. En ese momento hablaremos de esto, ahorita nada más tomarlo así. También son causados como delitos con lo que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, las lesiones. Que son las lesiones muy diferente el concepto lesión en materia penal al concepto de lesión en materia civil. Son las heridas, los golpes, las fracturas, las contusiones infligidas contra una persona por cualquier medio físico, metálico, incluso con los mismos golpes, los mismos puños, las mismas patadas que comete una persona contra la otra. También están dentro de estos delitos el famoso abandono de niños o de enfermos. Personas incapaces de cuidarse por sí mismas, abandonadas por personas que tienen la obligación de cuidarlas. Se está atentando contra su vida, se está atentando con su integridad física. Un discapacitado, un menor de edad o una persona de avanzada edad pues requieren que alguien las cuide, que alguien las atienda, porque no pueden por sí mismas sostenerse, mantenerse o cuidarse. Y dejarlas a su libre albedrío y dejarlas por el hecho de que me molestan, de que me estorban, de que no quiero ya cuidarlas, pues estamos cometiendo un delito que está atentando contra su vida o incluso también contra, bueno, contra su integridad física e incluso contra su vida.
que ante el abandono, ante el descuido, que es nuestra obligación hacerlo, pues con toda la mala intención, porque eso sería mala intención, no podemos hablar de un descuido. Bueno, podría ser, pero hay muchos casos donde la gente lo hace a propósito, con toda la mala fe, con toda la mala intención, como diríamos coloquialmente y con mucho respeto, con toda la mala leche, con toda la mala entraña, que a veces algunas personas llegan a tener o llegan a cometer, y pues que bendito que la ley tipifica, establece, consagra como un delito. Y un delito, ya veremos, grave, doloso, pero es otra clasificación. Entonces vamos por partes. Si ya estás ávidos, sedientos de conocimientos, hambrientos de conocimientos, pero esto es como las telenovelas, vamos pian pianito de poco en poco, porque si no, le perdemos la esencia, le perdemos al gusto por el conocimiento. Otro más de los delitos, compañeros, es el abandono de atropellar por el autor del mismo al no prestar auxilio o al no solicitar la asistencia. Puede ser que a lo mejor el delito que cometimos no fue nuestra intención, fue un accidente, pero podemos agravarlo si huimos, si abandonamos atropellado, lo dejamos a su suerte o bien no pedimos el auxilio. Eso también es muy importante tenerlo presente, ¿sí? El hecho de que uno mismo haya cometido este delito, insisto, no por la intención, sino porque fue un descuido, a lo mejor fue culpa del mismo peatón que se atravesó, que se usó imprudentemente, que sabe que es una autopista, que sabe que es una carretera de alta velocidad y que a su lado sabe el puente y que no tuvo la pericia, el cuidado de subirlo y que por desgracia va la persona en su auto por autopista, por de alta velocidad, difícil de poder frenar. Bueno, hay elementos para justificar el aparente delito que se cometió, que al final pues se deba demostrar pues que no hubo esa intención, hay una causa de justificación, y tan es así que la persona se quedó a auxiliar e incluso estuvo llamando a la cruz o estuvo llamando a la asistencia médica para que fuera verdad posible. Pero si hace todo lo contrario, que es abandonar al atropellado, no prestarle el auxilio, ni mucho menos solicitar la asistencia para que de alguna manera le puedan ayudar, pues estamos hablando de un delito en contra de lo que viene siendo las personas, en contra de que atentan contra la vida y la integridad física de las personas. Bueno, jóvenes, pues como ves ya estamos dentro del derecho penal, dentro que espero le guste, le agrade y que por mucho ustedes quieren la cuestión penalista. Yo te debo repetir, yo me zafo, nunca me llamó la atención lo penal. Sí es apasionante, pero no. Lo penal es dolor, tristeza, sufrimiento, llantos, muchas cosas. Que bueno, hay que tener sangre para eso, sangre, muertes, verlo, etcétera. Tienes que ver cómo quedó el cadáver pues, para poder proceder a la defensa, poder proceder a la culpabilidad de la persona. Y pues usted tiene la sangre, tiene pues el valor, el carácter para eso, pues adelante, para oír llantos, sufrimientos, que mi hijo, que no aparece, que mi muchacha, que pasó, que los compañeros tienes un maestro cobarde, no le gusta eso. Yo siempre dije todo menos, no menos penal y menos ministerio público. Ya en caso de los peores, pues mejor maestro. Y mira, la vida me complació. No, no es cierto. Bueno, jóvenes, los dejo y me dije, fíjate cómo dije, me complació. Híjole, qué mal me escuché, complació. Bueno, los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, ver tu tarea, ver, a ver qué noticias me tienes, estar al tanto de todo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros.